Doctor Mauricio Hernández Ávila, director del Instituto Nacional de Salud Pública, sea usted bienvenido a este espacio y agradecemos ser parte de la organización de este foro y la coordinación de los trabajos del Eje 1 sobre nutrición y salud del FONAN. Reconocemos su brillante trayectoria como epidemiólogo dentro de la Administración Pública de la Salud en México. Así pues, atenderemos sus propuestas sobre política de prevención y combate a la mala nutrición. Adelante, doctor Hernández. Muchas gracias y muy buenos días, y agradezco a los organizadores también la invitación y la asignación de este espacio. Agradezco también a los ponentes que me cedieron porque han abordado de manera muy integral los temas que permiten que pueda yo también usar parte de la información que ellos han dado para mi conferencia. Yo me voy a centrar mucho en una política exitosa que hemos desarrollado en México, que es el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Ahí le falta el enfoque que tiene la obesidad, pero es decir, 2 puntos: estrategia contra la obesidad. Es una política muy importante porque por primera vez desde la Secretaría de Salud se logra convocar a los diferentes sectores para acciones de salud que quedan fuera realmente de la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué determina la salud de la población? ¿Qué determina mi propia salud? Pues la primera respuesta que generalmente obtenemos o que la gente da cuenta es, bueno, pues depende si tengo un médico familiar, depende si tengo acceso a medicinas, depende si tengo acceso a los hospitales. Y esa es la línea directa, digamos, sobre la medicina curativa, que nos viene a resolver el problema cuando ya estamos enfermos. Ayer escuchábamos al doctor Agüed que nos decía, bueno, yo en la clínica que tengo de cirugía bariátrica ya tengo más de 4,000 personas en la lista de espera, ¿no? Pero cuando lo preguntamos a otro, digamos, tipo de comunidad, si le preguntáramos a la comunidad de salud pública, bueno, ¿cómo podemos prevenir, cómo podemos tener acceso a salud? Bueno, pues dirían, hay que actuar sobre los determinantes de la salud, ¿no? Y nos estarían diciendo, bueno, tendríamos que actuar sobre los determinantes que condicionan lo que hacemos, que nos hace ser enfermos, o lo que dejamos de hacer colectivamente. Entonces ahí, bueno, podríamos estar hablando de qué es lo que nos hace consumir ciertos alimentos, qué es lo que nos condiciona ciertas decisiones de esos alimentos. Podríamos estar hablando de la información que tenemos a mano para poder decidir entre una guajolota o un vaso de mango, ¿no? Tendríamos que tener esa información para poder tomar esa decisión. Y si lo lleváramos más allá, diríamos, bueno, ¿qué determina también, qué condiciona esos determinantes de la salud? Y aquí estaríamos hablando de lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer. Y aquí, por ejemplo, seguro ustedes escucharán a Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, que ha presentado una demanda contra la Secretaría de Salud porque dice que la Secretaría de Salud está en omisión, porque la epidemia de obesidad es claramente una omisión de acciones que debería de llevar a cabo la Secretaría de Salud. Y esto, bueno, lleva esta causalidad pues a un extremo, pues digamos, más incisivo, como diría la licenciada Charbel, pues a una extremo ya de litigio. Entonces, lo que significa cuando nosotros vemos los determinantes y no vemos la parte de los servicios de salud, significa que viramos y que decimos, bueno, la Secretaría de Salud desde luego debe de proveer los medicamentos, los médicos, las salas de cirugía para atender las consecuencias de la obesidad. Pero preguntarnos sobre los determinantes nos hace virar y decir, bueno, ¿cómo podemos prevenir esto? Y esto necesariamente nos hace movernos de un esquema de financiamiento
o de organización de los servicios de salud hacia acciones que generalmente están fuera del sector salud y que tendremos que atender. Y aquí hablamos de dos niveles, hablamos de un nivel que va dirigido, digamos, a la población, donde nuestro foco de acción es la población, y aquí hablamos de programas de prevención, hablamos de programas de promoción de la salud, hablamos de estrategias como 5 pasos, hablamos de estrategias como el balón y el gol que hemos visto en los partidos de fútbol para traer la atención de la gente. Pero también hablamos de estrategias que van dirigidas hacia los tomadores de decisiones, hacia las personas que tienen el poder de decidir a dónde van los presupuestos. Y también lo decía la maestra Charbel muy claramente, el legislativo asigna los presupuestos que van a llevar las diferentes partes del Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Salud, para hacer acciones de obesidad. Entonces, si el Ejecutivo no tiene los fondos que le asigna el Legislativo para hacer un programa de obesidad, pues no habrá manera de hacer un programa de obesidad. Entonces, la Comunidad de Salud Pública tiene también digamos, un cliente, un asociado en el Legislativo. Y de aquí que este foro sea particularmente importante, porque en este momento de la política mexicana tenemos una gran ventana de oportunidad para llegar con propuestas y para comprometer a un gobierno y a un legislativo que viene entrando a combatir este problema. Ahora, ¿cómo llevamos esta evidencia científica? Bueno, hay varias maneras y hay muchos esquemas. Este que está en esta diapositiva asume que el proceso es lineal, ¿no? Que el proceso sigue cierto orden. Bueno, hay un problema de salud, y aquí también lo decía la maestra Charbel, con el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria se ha subido el tema. Todos estamos conscientes del problema que genera la obesidad, vimos los datos que nos presentó el doctor Rivera, y estamos atentos a eso. Entonces, hay el reconocimiento primero de que existe un problema de salud. También este reconocimiento no debe ser únicamente por la Secretaría de Salud, sino tiene que ser también una demanda social. ¿Por qué? Porque el gobierno, los políticos tienen que responder a las demandas que tiene la sociedad, y la obesidad es una preocupación que está. Se genera la evidencia, la investigación, les presentaré algunos datos del problema, de las posibles causas del problema. Esto a través de transferencia de conocimientos, intercambios, intermediaciones, se traduce a una política pública que va a llevar ciertas acciones, que debe llevar cierto presupuesto y se manifiesta ya como un programa o una política pública. Aquí debemos de ser también pues rigurosos y debemos de tener esta política en evaluación constante para poder cerrar el ciclo y perfeccionar la política. Uno de los programas que ha tenido una gran evaluación, como un buen ejemplo, es el programa Oportunidades. El programa Oportunidades tiene un sistema de evaluación, tiene un financiamiento para esa evaluación y tiene también un mecanismo para ir incorporando los resultados de evaluación, y lo mismo debería de ser con cualquier política que implementar. Entonces, para construir este Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, se trabajó de diferentes maneras. La primera fue subir la evidencia hacia los tomadores de decisión, alertarlos de que este era un problema importante. Tenemos los datos de las encuestas nacionales de salud. Actualmente 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso. Más de 4 millones de niños entre los 5 y 11 años tienen sobrepeso. Esto es en el 2006, 2012 esta cantidad posiblemente aumentó. El 70% de los escolares no realiza actividad física. Los escolares consumen en su rato de recreo, que es muy cortito, cerca de 433 calorías, cuando lo recomendable sería que consumieran aproximadamente 275. Y bueno, evidencia que tenemos, más del 80% de los niños con sobrepeso llegarán también a la vida adulta con sobrepeso. Y la transparencia de la doctora Charbel, con la que cierra, dice, bueno, estos niños es muy posible que no tengan la misma esperanza de vida de sus padres, y quiere decir que perderemos salud. También el doctor Rivera nos decía que no hay un gradiente socioeconómico.
que la obesidad se presenta en todos los niveles socioeconómicos, como se ve aquí en este gráfico puesta por quintil de ingreso. Esto es muy importante porque la obesidad se vuelve una barrera para salir de la pobreza, al generar gastos en diabetes, en hipertensión, en osteoartritis, en cáncer, genera gastos en los hogares, gastos catastróficos y se vuelve una barrera. Y esto pues es muy importante porque mina los esfuerzos que estamos haciendo como país para erradicar la pobreza. La obesidad tiene efectos muy importantes sobre la longevidad, sobre la vida. Y aquí estamos comparando aquellas personas que tienen un índice de masa corporal, que es la talla, el peso sobre la talla, el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado. Los que tienen menos de entre 23 y 25 van a vivir un año más que los que tienen entre 25 y 27, van a vivir 2 años más que los que tienen entre 25 y 30, van a vivir de 2 a 4 años más, pero estos van a padecer 3 veces más diabetes mellitus. Y si estamos ya en un grado de obesidad mayor, de 35 kilogramos sobre metro cuadrado, pues tiene una reducción en la esperanza de vida de 8 a 10 años y de 6 veces. A lo mejor no sería tan grave si uno pues, se muriera, ¿no? O sea, muerte súbita, pero además del acortamiento de vida, la mala noticia es que son 10 o 12 años de enfermedad. Entonces, realmente las noticias de la obesidad son muy malas, no la queremos tener. Además de la parte individual, ¿cómo vemos esto a nivel social? ¿Cómo nos impacta como país? Bueno, pues podríamos dar los datos de pérdida de productividad, pero concentrémonos en los de salud. Actualmente gastamos en salud más o menos 6.5% del PIB. Bueno, 0.5 de ese 6.5% ya es dedicado a obesidad, a una sola condición. O sea, es un costo increíble. Por muerte prematura, perdemos 25,000 millones. Los gastos son equivalentes al 18.5% del gasto programable de la Secretaría de Salud, en una condición que esencialmente es prevenible. Y lo que quisiera destacar es que si no intervenimos para el 2017, este costo podría ascender a 160,000 millones de pesos. Entonces, bueno, por un lado, estamos nosotros haciendo un esfuerzo como país gigantesco para aumentar cobertura, para llegar a cobertura universal, porque a todos los mexicanos nos cuesta, todos contribuimos a ese esfuerzo, y por otro lado tenemos sin controlar un problema que nos va a minar, que nos va a impedir tener esa cobertura universal simplemente por los costos que tiene. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto para poder alimentar la política? Bueno, la causa de obesidad es muy compleja, es un sistema multicausal y aún en el mundo no tenemos, digamos, ningún programa, ninguna política que podamos decir esta va a funcionar. Estamos aprendiendo mucho de los éxitos de la salud pública, cómo abordamos el problema de tabaco, cómo hemos abordado el sistema de la seguridad vial, para traer ciertos instrumentos. Pero es claro que uno de los problemas que tenemos es que hacemos menos actividad física. El mundo se ha vuelto más automatizado. Como lo veamos, hay autobuses, hay automóviles, hay elevadores, y las distancias que recorremos generalmente nos implican menos energía. Y si le preguntamos a la población, de términos de recreación, cómo hace su gasto calórico, pues vemos que primero hay una disminución muy importante conforme a la edad. Vamos bajando las personas que hacemos ejercicio. Si lo vemos en las mujeres es todavía más dramático. Las mujeres tienen culturalmente menos acceso o menos posibilidad de hacer ejercicio y se manifiesta desde la adolescencia. Fíjense, los varones 63 hacen ejercicio, 47 las mujeres. El caso es que la actividad física es importante
y parte de la política tiene que abordar la actividad física. Segundo, son algunos aspectos de la dieta. Ya lo decía el doctor Juan Rivera en su presentación. Las calorías líquidas no las podemos registrar, las bebemos, y de hecho ahí la primera recomendación que hacen los nutriólogos para recortar las calorías es pues no consumir calorías líquidas, vámonos al agua, y eso a los mexicanos nos recorta más o menos el 20% de las calorías líquidas. Esto no quiere decir que hacia un niño en Chiapas le recortamos el refresco, lo vamos a desnutrir porque le quitamos 20% de las calorías, ¿verdad? Esas calorías no se contabilizan, las calorías líquidas no son responsables de que haya disminuido la desnutrición en Chiapas, ¿no? Ese es un error de contabilidad que no funciona de esa manera. Entonces, en el año 2007 el volumen de ventas de refrescos y aguas carbonatadas fue de 16.940 millones de litros, 2.3 mayor que en el 2006, y actualmente, según datos también del consumidor, somos del poder del consumidor, somos el primer consumidor. Y de acuerdo al informe de la Asociación Nacional, el consumo anual por persona alcanzó los 160 litros para el 2007. Y esto pues condiciona necesariamente un aumento sostenido de calorías. Igualmente, hay ciertas características de la leche, y aquí quiero ser muy cuidadoso porque en alguna entrevista de radio decían que el doctor Hernández, su servidor, estaba hasta en contra de la leche materna. No, de ninguna manera. O sea, la leche materna es el mejor alimento, o sea, no hay duda, pero la leche entera no es un buen alimento, y en México el mercado de la leche entera no ha virado hacia leche descremada o leche sin contenido de grasa. Y de hecho, cuando vimos o analizamos en el 2006 los desayunos escolares, pues los chicos recibían un paquete de 120 mililitros de leche entera, más un bolo de azúcar, ¿no? Casi 360 calorías en un tetrapack. Entonces, abogamos porque también viráramos hacia el mercado. Existen diferentes recomendaciones internacionales: leche entera con 1% menos de grasa del Instituto de Medicina, leche y lácteos bajos en grasa, la Asociación del Corazón de Estados Unidos, y leche baja en grasa también por la Asociación de Pediatría Americana. Nuestras asociaciones no han sido, digamos, muy agresivas, nuestra Asociación de Pediatría, para apoyar esta iniciativa, pero hay mucha evidencia internacional de que los ácidos grasos de la leche después de los 2 años no nos hacen ningún bien. Entonces, leche y refrescos, aquí vemos un poco cómo ha bajado la leche. Nosotros no estamos en contra, el acuerdo no está en contra, el Instituto Nacional de Salud Pública no está en contra de que se consuma leche. Queremos que se consuma leche, pero leche descremada, leche con un contenido mínimo de grasa. Y sí nos preocupa en el instituto que estemos consumiendo una gran cantidad de bebidas azucaradas que, como vemos, no aportan ningún otro. Entonces, con esta evidencia y el trabajo concurrente de los investigadores de más de 10 universidades y centros, se propusieron 10 acciones para el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria. Fomentar la actividad física es fundamental para lograr tener una cultura que favorezca el ejercicio, la recreación y la actividad física. El segundo es aumentar la disponibilidad de agua simple potable. ¿Por qué? Bueno, pues porque queremos disminuir esa tendencia de consumo de bebidas azucaradas. ¿Por qué México propone aumentar la disponibilidad de agua potable? Bueno, pues porque más del 50% de nuestras escuelas no tiene agua potable en sus instalaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues se sustituye con agua azucarada. Entonces, para México es extraordinariamente importante mejorar la disponibilidad de agua potable, mejorar los incentivos fiscales para que los mexicanos tomemos más agua en lugar de bebidas azucaradas. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en
en bebidas. Junto con el plato del buen comer se ha hecho ya un esfuerzo didáctico sobre la jarra del buen beber. Incrementar el consumo de frutas y verduras. Esto lo hemos venido haciendo desde hace más de 20 años de una manera poco exitosa, porque nuestros niños consumen cada vez menos frutas y verduras. El quinto, etiquetado útil y de fácil comprensión, y el fomento del alfabetismo nutricional. El sexto, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y del 7, 8, 9 y 10 son propuestas que le hace el acuerdo a la industria. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos, disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans. El control del tamaño de porción, recomendable, tanto en la parte casera como en alimentos procesados, y finalmente disminuir el consumo diario de sodio, que aquí me da mucho gusto también que el Consejo Nacional, el Consejo de Salubridad General ya firmó un acuerdo con la industria. Entonces, este acuerdo se firma con el aval del presidente Calderón y participan la Secretaría de Salud como impulsora de la política, que es muy importante para la Secretaría de Salud este logro. La Secretaría de Economía, como decía la maestra Charbel, la Secretaría de Economía tiene que participar en las actividades regulatorias. De hecho, la norma de etiquetado pues pasa y es casi responsabilidad de la Secretaría de Economía. Secretaría de Educación Pública por toda la parte escolar y el alfabetismo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hay que destacar que la misma Secretaría impulsó un impuesto hacia las bebidas azucaradas que desafortunadamente no pasó en las últimas etapas. Secretaría de Agricultura, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Sedesol, importantísimo Sedesol, para que pues Diconsa transforme sus tiendas y haya una venta de alimentos saludables, para que la leche, el programa de leche Liconsa, se transforme hacia leche descremada. También participaron organizaciones de la sociedad civil y se ratificó en la CONAGO y en la red de municipios por la salud. O sea que es un instrumento político que tenemos a la vista. ¿Cuáles fueron las metas? Unas metas que parecían fáciles de alcanzar, pero que se han vuelto extraordinariamente ambiciosas. El ANSA proponía primero revertir en los niños de 2 a 5 años el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso. En la población de 5 a 19 detener ese avance que llevábamos y en la población adulta desacelerar el crecimiento. La encuesta nacional de salud que está tabulando actualmente todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, liderado por el doctor Juan Rivera, pues estará liberando los resultados ahora a mediados de julio y veremos qué sucede. ¿Por qué es interesante el ANSA? Bueno, porque el ANSA, al firmarse con el acuerdo presidencial y con los secretarios de gobierno, dio una política multisectorial y aquí ustedes pueden ver cómo están distribuidas. Conagua tenía 1% de las gestiones, el ISSSTE 6%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3%, Zagarpa 6%, COFEPRIS 9%, Secretaría de Economía 9%, Sedesol, Secretaría de Educación Pública, todos en el gobierno se sentaron y trabajaron las acciones que podían llevar a cabo como tal. Y se firmaron diferentes compromisos. Por ejemplo, el sector salud tenía 46 acciones, les pongo aquí algunas. Una fue impulsar el programa 5 Pasos, que es un programa de promoción de la salud, actualizar normas y regulaciones sobre alimentos y publicidad, apoyar la lactancia materna, el alfabetismo nutricional, promover la incorporación de agua en desayunos escolares, capacitación a los DIF, impulsar actividad física en todos los ámbitos, y cada una de estas acciones se fueron desglosando también hacia los estados, que son también los encargados de llevar. La Secretaría de Educación Física, por ejemplo, tenía 18 acciones.
Aquí estaba impulsar la realización de actividad física al menos 30 minutos diarios en los planteles escolares. Esto nos llevó a confrontar una barrera estructural de la educación en México, que es que la jornada escolar, como está actualmente, no nos permite incluir 30 minutos como tal, destinados a actividad física, porque pues en una jornada de 6 horas, de 4 horas y media, pero no entra, no hay un tiempo proporcional. Entonces, esto también vino a impulsar la política de escuelas de tiempo completo, que es importante y necesaria para el país en muchos términos, pero también en términos de obesidad. También se impulsó a través del currículo escolar el consumo de agua potable y el alfabetismo nutricional. Fíjense que está en corchetes garantizar la instalación de bebederos en escuelas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede garantizar en esta administración que todas las escuelas tengan bebederos seguros. En corchetes también estaba restringir la disponibilidad de bebidas azucaradas en planteles escolares. Esto con la llegada del secretario Lujambio cambió y se expulsó a las bebidas azucaradas de los planteles escolares. O sea que algunos logros sí se llevaron a cabo. ¿Qué acciones se acordaron con la industria? Bueno, disminución gradual de los alimentos de azúcar, sodio y grasa saturada. Se propone que la industria alimentaria reduzca el contenido de sal en los alimentos en un 40% en los siguientes 5 años para alcanzar un consumo nacional inferior a 6 gramos al día. Esto es importantísimo porque pues, la mayor parte de la sal que consumimos no es la que adicionamos, sino es la que consumimos en los alimentos preparados o industrializados. El pan, por ejemplo, es una buena fuente de sal y actualmente la industria de la panadería ya se ha puesto de acuerdo para ir bajando gradualmente la sal. Esto es importantísimo porque si toda la industria nos va bajando a los mexicanos gradualmente la sal, no lo notamos y vamos a ir consumiendo menos sal. Pero si hay un panadero que se quede dando pues saladitas, nos va a generar ahí una competencia desleal, ¿no? Lo mismo a veces que pasa con el tabaco, que hay un restaurantero que deja fumar y es una competencia pues desleal. Entonces, con ese acuerdo que se logró con la industria, pues es factible. Reducción en los tamaños de porción, muy importante, lo vimos ya en los alimentos que van hacia las escuelas. Existe la preocupación de que un niño se pueda comer pues 2 donitas, ¿no? O 4 donitas, bueno, pero ya las donitas ya vienen de entrada en un solo paquete. Y entonces eso ya es una disminución de accesibilidad a las 4 que venían en el paquete y el mensaje. Y el código también de autorregulación, que está, como ya lo mencionó la maestra Charbel, en los mínimos que se aceptan, ahí está nuestro código de autorregulación, y hemos estado en este impasse desde hace 4 años. Es un código exitoso, es un código muy bueno, pero porque la barra que le pusimos está pues, muy cerquita del suelo, ¿verdad? Si le subimos la barra, hay que ver qué industrias se suman realmente a un código que tenga pues lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y eso indica cómo la autorregulación no es a veces una buena alternativa. Entonces, este acuerdo de salud alimentaria ha sido un paraguas para poder tener en orden y enfocar las políticas y los gastos. Y hay contabilizadas hasta 103 actividades en este código. Les doy algunos ejemplos. El DIF modificó de manera muy importante los desayunos escolares, disminuyó el consumo de calorías líquidas, introdujo la leche descremada y se sirven más verduras y alimentos locales y calientes. El ISSSTE tiene un programa de prevención y regresión de sobrepeso. La COFEPRIS modificó la norma 051 de etiquetado de alimentos y bebidas preenvasados. Si bien esta norma quedó pues no actualizada a lo que quisiéramos, finalmente después de 8 años salió y esa es una buena cosa. El IMSS lanzó el programa Prevenims y ustedes han visto la campaña pues muy agresiva que ha puesto el Instituto Mexicano del Seguro Social contra la obesidad. Y bueno, en el Distrito Federal se ha impulsado muchísimo
no únicamente la cirugía bariátrica, como decía el doctor Agüed, sino la actividad física. El Distrito Federal es un modelo de ciudad donde se ha impulsado y se maneja la actividad física. Los lineamientos que impulsó el secretario Luján, los secretarios Luján y Córdoba en la SEP, muy importantes, con 3 acciones: promoción de la educación para la salud, fomento de la actividad física y acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas en las escuelas. Si bien nos hubiera gustado que no hubiera ciertos productos en las escuelas, ahora esos productos tienen que cumplir necesariamente con criterios de calorías, de tipo de grasas, no pueden tener más de 35% de grasa total y tienen que cumplir también con un requerimiento de sal, de carbohidratos adicionales y de grasas saturadas. Entonces, eso es importante. En este mismo rubro se imprimieron más de 16 millones de manuales para madres y padres y toda la familia, con orientación para la elaboración de los refrigerios saludables para los niños. Se distribuyeron más de 250,000 manuales para la preparación e higiene de alimentos y se formaron también los consejos y los comités de activación, de activación de los consejos escolares de participación social. Estamos hablando de que esta intervención se lleva a cabo en casi 120,000 escuelas primarias. Entonces, es un movimiento que va, y de hecho hay actualmente un proyecto de evaluación de avance que están coordinando el Instituto Nacional de Salud Pública por encargo de la Secretaría de Educación Pública. Aquí les muestro los cambios que ocurrieron en desayunos escolares. Estos desayunos escolares se sirven diariamente a 5 millones de niños. O sea, tiene un impacto muy importante. Leche semidescremada pasó de 41 en el 2009 a 89. 2 o más cereales a 96. Leguminosas al 100%. Con verdura o fruta 58% y sin azúcar 48%. Esta es una gran transformación. Desde luego falta que hacer, faltan estados de sumarse, pero esto es algo que va avanzando. Bueno, finalmente, ¿qué podemos hacer con este acuerdo? Bueno, podríamos nosotros decidir olvidarlo, pero yo creo que, dado que es una política pública reciente, que es una política pública transsectorial, lo que tendríamos que hacer es fortalecerlo. Una manera de fortalecerlo es abordar este acuerdo o las acciones de este acuerdo en el Programa Nacional de Desarrollo para darle una línea de acción transministerial o transsectorial, si ustedes quieren, para que cuando Sedesol realice viviendas o apoye proyectos de vivienda social, pues esas viviendas tengan ciertas características, que tengan un parque, que tengan banquetas, que promuevan la actividad física y que los constructores pues dejen de hacer estas viviendas que parecen panales de abeja, donde las casas tienen un espacio mínimo, ¿no? Sino que se favorezca. Establecer como línea prioritaria para todo el sector gubernamental el combate a la obesidad. Esto obligaría ciertamente a Sedesol a que en las tiendas Diconsa que llegan pues a 20,000 puntos de venta pudiéramos tener alimentos de mejor calidad y así como agua potable o distribución de información. Generar una nueva cultura en todas las políticas públicas y reconocer y trabajar vínculos, por ejemplo, con seguridad. Si no tenemos seguridad, pues nos cuesta trabajo salir a caminar. Si las banquetas no están bien hechas, pues también cuesta trabajo salir a caminar. Si el transporte no es accesible, pues tampoco podemos ir a sitios de recreación. Hablamos ya de la disponibilidad de agua, toda la cuestión de política social y desde luego pues favorecer una política fiscal. Tendríamos también que definir líneas presupuestales adecuadas y focalizadas hacia ciertas áreas y apoyar la ejecución de Lanza con leyes y normas para que puedan ir avanzando. Y desde luego crear una comisión de seguimiento
necesariamente intersecretarial, con una representación a nivel de subsecretario. Sistemas de evaluación y seguimiento con participación de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante, y subir a bordo a la industria y al sector empresarial. No podemos tener una industria o un sector empresarial que boicotee la información, como mencionaba el doctor Rivera, con el etiquetado que mostraba de la bebida Coca-Cola, ¿no? O sea, es un etiquetado que es francamente engañoso y que boicotea los esfuerzos que hace el sector gubernamental o las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la información que tenemos para tomar decisiones. Entonces, creo que en este foro podemos decididamente ampliar, decididamente reforzar las acciones que llevemos. Y como decía al inicio de mi plática, estamos ante un periodo de tiempo donde la influencia de la sociedad civil, de la academia, es muy alta. Entonces, aprovechémosla y hagamos un buen reporte y un buen trabajo de este foro, y les agradezco mucho su atención y disposición para escuchar esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su muy interesante ponencia. Le entregamos un reconocimiento, así como un pequeño regalo de parte de todo el comité organizador. Muchas gracias.